Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Ahora mismo la batalla es la de la cuantía y el Ministerio de Economía está diciendo la parte baja de la horquilla. Asumimos que esa parte son 12 euros. ¿Ustedes firman una subida del salario mínimo de 12 euros? Por supuesto que no. Pero tampoco de 19 si solo es para el año 21. Yo creo que la clave está en llegar a los 1.000 euros el 1 de enero del 22 y hacerlo con un acuerdo ya desde este momento. ¿Unai Sordo? Totalmente de acuerdo, la posición es conjunta. Nosotros hemos dicho ya desde hace varios días en la mesa de negociación que para llegar a un acuerdo había que resolver el 2021, pero que sobre todo nos interesaba garantizar que el salario mínimo en España el 1 de enero es de 1.000 euros. Y por tanto en esas estamos, y desde que salimos de aquella mesa es la posición que estamos manteniendo los sindicatos. Si el Ministerio de Economía dicta finalmente esa cifra, ¿esto puede ser algo impuesto a los sindicatos? ¿Esta puede ser una decisión que se haga contra ustedes? ¿Esto qué implica? Bueno, es evidente que si eso es así, es una decisión unilateral del gobierno. Nosotros no hemos negociado con Economía, no sabemos, más allá de lo que publican los medios de comunicación, la posición de Economía. En todo caso, sería bueno que se dijera por qué, cuál es la razón, teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional sube en el mes de septiembre, en el mejor de los casos, para hacer una subida ridícula de estas características. Y lo que es evidente es que el gobierno tiene que ser consciente de que la paciencia tiene un límite y la nuestra está absolutamente agotada. Unai Sordo, ¿sirve una mesa en la que se sienta una ministra, la de Trabajo, pero decide otra, la de Economía? A ver, es que los sindicatos negociamos con el gobierno. A nosotros no nos sirve abrir 2 o 3 espacios de negociación. Negociamos con el gobierno, quien negocia del gobierno, lógicamente, en este caso es el Ministerio de Trabajo, y por tanto lo que se negocia en esa mesa son las posiciones del gobierno respecto a las organizaciones sindicales. Pero más allá de esto, yo lo que quiero dejar claro es que este no es un tema menor. El salario mínimo interprofesional, en un momento en el que hay un fuerte incremento de los precios, es una reivindicación prioritaria para las organizaciones sindicales, y desde luego lo que no vamos a aceptar es que una medida unilateral que impulse el gobierno se quede sin respuesta. Una subida de ese tenor, si no hay un compromiso respecto al año 2022, con toda probabilidad va a conllevar movilizaciones. ¿Va a haber huelga? No he dicho eso. Digo que va a haber movilizaciones y va a haber denuncia de una posición unilateral si esta se confirmara. Nosotros a día de hoy lo que estamos esperando es una contestación por parte del gobierno para decir exactamente a qué subida está dispuesto en este año 2021 y en el año 2022. Si hay posibilidades de acuerdo con los sindicatos, explorémoslo, y si no, el gobierno tendrá que decidir unilateralmente y evidentemente en función de lo que decida, actuaremos. En todo caso, ¿qué significa exactamente movilizaciones? Bueno, significa que cuando se rompe un acuerdo, cuando se rompen una senda de acuerdos que veníamos realizando, ya nada es igual. Y el gobierno tiene que ser consciente que en este caso está premiando a la patronal, que no ha querido ni sentarse a hablar. El gobierno tiene que ser consciente de que las cosas no van a ser igual, y eso se va a materializar en movilizaciones en la calle, como hemos venido haciendo, pero teniendo en cuenta que la pandemia está en otro nivel, pues seguramente que mucho más intensas. Pero creo que en todo caso lo que yo creo que pone encima de la mesa es la necesidad de subir los salarios, el SMI, los salarios en general en nuestro país. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Yo añadiría una reflexión. Yo creo que el gran baluarte, el gran valor en la gestión económica de esta pandemia ha sido el papel que ha jugado el marco del diálogo social. Y creo que para favorecer los acuerdos en el diálogo social no hay que premiar en ningún momento a aquellas organizaciones que han optado por el desacuerdo en este momento. Y no se puede premiar la actitud de no negociar de la COE, prácticamente ofertándoles una subida nimia del salario mínimo interprofesional. Si el gobierno quiere seguir apostando por el diálogo social, creo que tiene que ser corresponsable con el marco del diálogo social, y yo insto al gobierno y al presidente del gobierno a que medite bien lo que va a hacer con una cuestión tan sensible como el salario mínimo interprofesional, porque creo que hay márgenes de sobra para una subida mucho más generosa de ese salario mínimo, y sobre todo de ese compromiso que no solo lo decimos los sindicatos, es que lo ha dicho la ministra de Trabajo, pero también la
la ministra de Economía, pero también el presidente del Gobierno, que es que el SMI a final de la legislatura va a ser del 60%. Bueno, pues hagamos los pasos necesarios para recorrer ese camino y no faltar a una promesa de este perfil, ¿no? Todo esto es mesa de salario mínimo interprofesional. Les pregunto a los dos, comisiones, UGT, los dos han dicho, si esta mesa no funciona y si esta decisión es unilateral, puede haber consecuencias en las demás. Si esto es finalmente unilateral, ¿ustedes se levantan de otras mesas? Bueno, yo creo que levantarse de otras mesas es una decisión que tendríamos que sopesar, pero en todo caso lo que es evidente es que si el Gobierno da una respuesta que no va en la línea de lo que planteamos, no hay ninguna duda de que el resto de mesas se van a ver afectadas. Nosotros no podemos estar poniendo buena cara en las negociaciones que el Gobierno tiene más interés, por un lado, y por otra parte, no resolviendo los problemas básicos de la gente que más padece en este país, porque el SMI lo cobran las personas que tienen un nivel adquisitivo más bajo, las personas que están sufriendo el incremento de los precios de una manera dramática, y eso se tiene que traducir también en las mesas de negociación con el Gobierno. Unai Sordo, comisiones. No, nosotros no nos vamos a ir de las mesas, no es esa la cuestión. Es decir, si el salario mínimo interprofesional afecta a una parte pequeña de los trabajadores y las trabajadoras, pero son los que menos cobran y por tanto los que más necesidades tienen, es evidente que la reforma laboral y lo que tenemos que negociar en materia de reforma laboral afecta al conjunto de los trabajadores, y claro que vamos a seguir en el intento de desmontaje de esa reforma laboral. Pero la cuestión no es que los sindicatos nos vayamos a ir de las mesas, la cuestión es que esta estrategia de negociación del Gobierno, insisto, si se confirmara, lo que está haciendo es premiar a quien no negocia, y por tanto yo creo que está desincentivando posibilidad de futuros acuerdos, y por eso insisto en que el Gobierno medite bien lo que va a hacer, porque además de las condiciones de salarios de la gente que menos gana, aquí está en juego también una dinámica de negociación que ha sido el gran valor político que ha podido esgrimir el Gobierno en esta pandemia, que ha dado pie a 11 acuerdos y que tiene pendiente reuniones y negociaciones tan delicadas como son la reforma laboral o como es la reforma de pensiones. Pues, secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches.